Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a repasar un poquito la parte práctica de lo que se conforma como el bloque de producción de la materia de economía de la empresa. Vamos a hablar de varios tipos de problemas que pueden aparecer relativos a esto en selectividad, y son los problemas de productividad, de beneficio, ingreso y costes, de umbral de rentabilidad y de decisión de comprar o producir. Como veis, al lado pongo los minutos del vídeo donde se empieza a hablar cada uno de ellos. Y abajo en la descripción de este vídeo, vais a encontrar enlaces a problemas relativos a cada uno de estos tipos. Para que repaséis un poquito, aquí vamos a hablar un poquito generalmente, o de forma general, grosso modo, de cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Empezamos hablando de la productividad. Lo primero que tenemos que saber es el concepto, ¿qué es la productividad? Y como veis aquí, la productividad es un indicador que nos habla de la eficiencia o mide el rendimiento de los factores productivos que se incorporan en el proceso de producción. Podemos hablar de varios tipos de productividad. La primera que nos encontramos es la productividad técnica o productividad de un factor, que es la productividad que mide el rendimiento de un factor individual, ya sea el trabajo o el capital o cualquier otro de los factores que utilice la empresa. Las fórmulas son muy simples, es simplemente dividir la cantidad producida entre el número de unidades de factor, que generalmente van a ser las horas máquina o las horas de trabajo utilizadas. Es muy importante que en los exámenes de selectividad, en los resultados, pongáis siempre en qué viene expresado el resultado de esa división, que tiene que ser en unidades de producto entre horas máquina u horas de trabajo, dependiendo del factor del que estemos hablando. Y después tenemos la productividad global. La productividad global lo que hace es medir el rendimiento, la eficiencia de todos los factores trabajando conjuntamente. Ya no mide el rendimiento de un factor individual, sino de todos. Con lo cual vamos a sumar el factor capital y el factor trabajo y todos los otros factores que aparezcan. Por lo tanto, tenemos que pasar todas las unidades a una unidad que se pueda sumar, y van a ser las unidades monetarias. Así que la productividad global se va a calcular como la división entre el valor de la producción, que es el número de unidades producidas multiplicada por su precio, partido por el coste de producción, que es el número de unidades de factor, ya sea de capital o de trabajo, de lo que sea, todo junto, multiplicado por el precio unitario del factor. Este resultado no se expresa en ningún tipo de unidad, sino que se deja el numerito puesto, ¿de acuerdo? Si me da 1,5, pues 1,5 y punto, ¿de acuerdo? No hay que ponerle ningún tipo de unidad de medida. Eso lo diferencia del caso de la productividad técnica, que sí que había que poner la unidad de medida en que está expresada. Bueno, por último, en los exámenes de selectividad también me pueden pedir que compare las productividades de diferentes años, o que compare productividades entre empresas. Entonces podéis ver aquí que he puesto las principales medidas de comparación o los principales métodos de comparación. Cuando me dan diversos años en un problema y me piden que yo calcule la evolución porcentual, bueno, pues aplicáis la fórmula que aparece aquí abajo, que es la tasa de variación, o también me pueden hablar de la variación porcentual o la tasa de crecimiento. Siempre se calcula igual. Valor de la productividad del último año menos el del primero, partido por el del primero por 100. Siempre igual. O me pueden preguntar el índice de productividad global. El índice de productividad global se calcula dividiendo la productividad del último año entre la productividad de un año base, que suele ser el primero de una serie temporal. ¿De acuerdo? Bien. Y también me pueden poner un problema en que me hablen de dos empresas y me digan, bueno, ¿cuál es la diferencia porcentual en la productividad entre las dos empresas? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es la operación que aparece aquí, que sería muy parecido a la tasa de variación, pero en este caso lo que hacemos es productividad de la empresa con mayor productividad menos la productividad de la empresa con menor productividad, partido por la productividad de la empresa con menor productividad y multiplicado por 100. Bueno, y aquí tenéis el resumito de lo que tenéis que saber para hacer problemas de productividad en esta pizarra, que os dejo un momentito para que la leáis tranquilamente. Bueno, otra cosa importante del bloque de producción es el cálculo de los beneficios, los costes, los ingresos de la empresa.
Bien, el beneficio de una empresa se calcula, como sabéis, por la diferencia entre el ingreso total y el coste total. El ingreso se calcula multiplicando, como podéis ver aquí, el precio de venta unitario de cada unidad de producto por la cantidad de productos vendidas. Y por su parte, el coste total se calcula sumando los costes fijos de producción con los costes variables de producción. Es decir, CF, coste fijo, más CV, coste variable. Muchas veces el CV no me lo dan directamente y me dan un coste variable que llaman unitario o por unidad. Ese coste variable unitario hay que multiplicarlo por la cantidad para obtener el coste variable total, que es el que hay que poner a la hora de calcular los costes totales. Bien, aparte de esto también tenemos que tener muy en cuenta para la selectividad otros tipos de costes. Por ejemplo, los costes medios. Los costes medios pueden ser fijos medios, pueden ser variables medios, pueden ser totales medios y como veis, siempre es igual. Independientemente del coste medio que me está impidiendo, siempre hay que dividir el total entre la cantidad. Por ejemplo, coste fijo medio, pues coste fijo entre Q. Coste variable medio o unitario, que es lo mismo, coste variable entre Q. Coste total medio o por unidad o unitario, pues sería el coste total entre Q. Y después también tenemos un coste que es el coste marginal, que es el incremento que tiene el coste cuando se incrementa en una unidad en la producción, que se calcula dividiendo el aumento del coste total entre el incremento o aumento de la producción. Esas son las formulitas, ¿de acuerdo? Os dejo la pizarra aquí por si acaso le queréis echar un vistazo. Otra parte importantísima de la práctica del bloque de producción es el cálculo y la interpretación del umbral de rentabilidad. Bien, el concepto de umbral de rentabilidad o punto muerto, punto de equilibrio, que es lo mismo y así no lo pueden preguntar, es el nivel de producción para el que la empresa iguala ingresos y costes, es decir, cubre todos sus costes. El beneficio es cero, pero tampoco tiene pérdidas. A partir de ese nivel de producción, si produce y vende más unidades, pues la empresa empezaría a obtener beneficios, pero si la empresa tiene una previsión de vender menos de esa cantidad, pues sabría que iba a tener pérdidas. Bien, el cálculo de umbral de rentabilidad es muy sencillo. Simplemente dividimos los costes fijos entre el precio de venta menos el coste variable unitario. Esta es la formulita que nos debemos aprender, pero tenemos que saber también que eso viene de igualar el beneficio a cero e ir despejando Q. Pero bueno, con aprendernos esa fórmula es suficiente, ¿de acuerdo? Una cosa importante, no os olvidéis nunca en los problemas de umbral de rentabilidad que el umbral de rentabilidad, la Q asterisco, viene expresada en unidades físicas de producto. Es decir, unidades de un bien, o si son kilogramos de un bien, pues kilogramos de ese bien. Es decir, se miden unidades de producto. Nos pueden quitar alguna puntuación por no poner esas cosas que son chorradas. Si nos piden representar gráficamente el umbral de rentabilidad, pues sabéis que tenemos que hacer un eje en el que en el eje de ordenadas, en el vertical, representamos los valores de ingresos y de coste, y en el eje de abscisas, en el horizontal, representamos la cantidad, ¿de acuerdo? Son dos funciones lineales muy sencillas de representar, nada más que hay que darle valores a Q para obtener un valor de ingreso y un valor de coste, y vamos representando las dos funciones en el mismo eje. En el punto donde se cruzan, ese es el umbral de rentabilidad. Por debajo de ese punto de cruce es lo que se llama la región de pérdidas. La empresa, si produce menos o está en esa región, va a tener pérdidas. Y por encima del punto de cruce o punto muerto, la empresa obtiene beneficios, y es la región de beneficios. En los problemas que os he dejado en la descripción tenéis algunos ejemplos de cómo se representan las funciones. Bueno, y la última tipología de problemas que nos puede aparecer relativo al bloque de producción es aquel que nos hace referencia a la decisión de comprar o producir, o lo que es lo mismo, el umbral de producción. Consiste en saber si es mejor para una empresa comprar un componente que necesita para su producto o bien fabricarlo ella misma. Entonces se basa en la comparación de dos costes: coste de comprar el componente con el coste de fabricar el componente.
El coste de compra del componente es la multiplicación del precio unitario de cada componente por el número de componentes necesarios. Y el coste de fabricar el componente sería la suma de los costes fijos más los costes variables relativos o que se producen por fabricar el componente. Bien, el umbral de producción es el nivel de Q, el nivel de componentes, la cantidad de componentes, que me iguala el coste de comprar y el coste de fabricar. Ese es el umbral de producción. Si la empresa necesita más cantidad de componentes que ese umbral, entonces siempre va a ser mejor para ella fabricarlos. Y si la empresa necesita menos cantidad de componentes que ese umbral, siempre va a ser mejor para ella comprarlos. Bueno, pues estos son los tipos de problemas que nos pueden preguntar relativos al bloque de producción en los exámenes de selectividad de Andalucía. En la descripción del vídeo os he dejado enlaces a la resolución de un problema o de dos problemas de cada uno de los tipos que he mencionado en este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que todo haya quedado más o menos claro y que os haya sido útil. Un saludo y nos vemos en el siguiente.